El nazismo, abreviatura de nacionalsocialismo, surgió de las cenizas de una Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial. La devastación y el caos que siguieron a la guerra dejaron al país en una situación de desesperación y vulnerabilidad. Fundado por Anton Drexler en 1919, el Partido de los Trabajadores Alemanes, más tarde rebautizado como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, inicialmente atrajo a un pequeño grupo de veteranos y nacionalistas descontentos. Estos individuos buscaban una salida a su frustración y una manera de restaurar el honor perdido de Alemania. Uno de esos veteranos, un condecorado cabo llamado Adolf Hitler, se unió al partido en 1919, ascendiendo rápidamente en sus filas. Su habilidad para captar la atención y su pasión por la causa lo convirtieron en un líder natural dentro del grupo. El carisma de Hitler, sus poderosas dotes oratorias y su ferviente nacionalismo resonaron en una población desilusionada por la derrota y la agitación económica. La inflación galopante y el desempleo masivo hicieron que muchos alemanes buscaran soluciones radicales. Hitler pronto se convirtió en la figura más prominente del partido, transformándolo de un grupo marginal en una poderosa fuerza política. Su visión de un renacimiento alemán atrajo a miles de seguidores. Canalizó la ira y el resentimiento generalizados hacia el Tratado de Versalles, que había impuesto duras reparaciones y pérdidas territoriales a Alemania. Este tratado fue visto como una humillación nacional y una traición por muchos alemanes. Los nazis explotaron hábilmente este descontento, prometiendo restaurar el orgullo y el poder alemanes. Utilizaron propaganda efectiva para difundir su mensaje y ganar apoyo entre la población. Su mensaje caló en una población ansiosa por volver a la grandeza. La promesa de un futuro mejor y más fuerte resonó profundamente en los corazones de muchos ciudadanos. Los primeros años del partido nazi estuvieron marcados por peleas callejeras, mítines políticos y una creciente cultura de la violencia. Estos enfrentamientos eran vistos como una forma de demostrar fuerza y determinación. Hitler se rodeó de seguidores leales, muchos de los cuales tenían experiencia militar, formando el núcleo de las famosas Sturmabteilung, SA, o camisas pardas. Estas unidades paramilitares eran esenciales para la protección del partido y la intimidación de sus enemigos. Estas unidades paramilitares sirvieron como fuerzas de seguridad del partido, intimidando a los opositores e interrumpiendo las reuniones de los grupos políticos rivales. Su presencia en las calles se convirtió en un símbolo del poder emergente del nazismo. La brutalidad de las SA y su disposición a recurrir a la violencia se convirtieron en un sello distintivo del movimiento nazi. Su capacidad para sembrar el miedo y el caos fue instrumental en la consolidación del poder del partido. El programa inicial del partido nazi era una mezcla de retórica nacionalista, antisemita y socialista. Este programa apelaba a una amplia gama de personas que buscaban un cambio radical. Pedía la unificación de todos los pueblos de habla alemana, la abrogación del Tratado de Versalles y la exclusión de los judíos de la ciudadanía alemana. Estas ideas encontraron eco en una sociedad que buscaba culpables para sus problemas. Aunque inicialmente carecía de una ideología coherente, el mensaje del Partido de Renovación Nacional y la búsqueda de chivos expiatorios entre los enemigos percibidos encontraron un terreno fértil en una sociedad que se enfrentaba a la incertidumbre y a las dificultades económicas. La promesa de un futuro mejor y la identificación de enemigos comunes unieron a muchos bajo la bandera nazi. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, proyectó una larga sombra sobre Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Este tratado no solo marcó el fin de la guerra, sino que también estableció las condiciones que definirían el futuro de Alemania. El tratado, percibido por muchos como una paz dictada, impuso a Alemania el pago de duras reparaciones, paralizó su ejército y la despojó de importantes territorios. Estas condiciones fueron vistas como extremadamente severas y punitivas. La pérdida de Alsacia-Lorena, el Sarre y partes de Prusia alimentó un sentimiento de humillación y resentimiento nacional. Estas regiones no solo eran estratégicamente importantes, sino que también tenían un valor simbólico significativo para los alemanes. La cláusula de culpabilidad de la guerra que atribuía a Alemania la responsabilidad exclusiva de la misma avivó aún más la ira y la amargura.
Esta cláusula fue particularmente controvertida y se convirtió en un punto focal de la indignación alemana. La economía alemana, ya debilitada por la guerra, se esforzaba por hacer frente a la carga de los pagos de las reparaciones. La situación económica se deterioró rápidamente, afectando a todos los sectores de la sociedad. La hiperinflación se disparó sin control, arrasando los ahorros de la clase media y sumiendo a millones de personas en la pobreza. El dinero perdió su valor a una velocidad alarmante y la vida cotidiana se volvió una lucha constante. El desempleo se disparó y el malestar social se convirtió en algo endémico. Las filas para el pan y la ayuda social se hicieron comunes, reflejando la desesperación de la población. La República de Weimar, el frágil gobierno democrático establecido después de la guerra, parecía incapaz de hacer frente a los profundos problemas del país. La inestabilidad política se convirtió en una característica constante de la época. El panorama político se vio aún más fragmentado por el auge de los movimientos extremistas, tanto de izquierda como de derecha. Estos movimientos prometían soluciones radicales a los problemas de Alemania. Los comunistas, inspirados por la revolución bolchevique en Rusia, pretendían derrocar el sistema capitalista. Sus manifestaciones y huelgas añadieron más tensión a la ya frágil situación. Los nacionalistas de derecha, incluidos los nazis, anhelaban el regreso a un gobierno autoritario y la restauración de la gloria alemana. Sus discursos y propaganda prometían un futuro mejor y más fuerte para Alemania. La República de Weimar, atrapada entre estas fuerzas enfrentadas, luchaba por mantener el orden y la estabilidad. Las calles se convirtieron en campos de batalla entre facciones políticas opuestas. Esta volátil mezcla de penurias económicas, inestabilidad política y malestar social creó un caldo de cultivo fértil para los movimientos extremistas como el nazismo. La desesperación y la falta de esperanza hicieron que muchos alemanes buscaran soluciones radicales. Los nazis aprovecharon el descontento generalizado, canalizándolo hacia el apoyo a su programa radical. Utilizaron propaganda efectiva para ganar seguidores y consolidar su poder. Prometieron restaurar la grandeza alemana, reconstruir la economía y aplastar a sus oponentes políticos. Sus promesas resonaron profundamente en una nación desesperada por un cambio. Su mensaje, por simplista e irreal que fuera, caló en una población desesperada por un cambio. La promesa de un futuro mejor y más próspero fue suficiente para ganar el apoyo de muchos. La ideología nazi, una mezcla tóxica de nacionalismo, racismo y antisemitismo, constituyó la base del movimiento nazi. En su núcleo se encontraba la creencia en la superioridad de la raza aria, una raza superior mítica destinada a gobernar sobre los pueblos inferiores. Los judíos, considerados una raza parasitaria, fueron señalados como el enemigo principal, culpables de los males económicos y la decadencia cultural de Alemania. Este antisemitismo racial se convirtió en un principio central de la ideología nazi, alimentando sus políticas genocidas. El nacionalismo, otra piedra angular de la ideología nazi, glorificaba a la nación alemana y a su pueblo. Los nazis pretendían crear un gran Reich alemán racialmente puro que abarcara a todos los pueblos de habla alemana. Esta ambición expansionista, alimentada por la creencia en la superioridad alemana, condujo inevitablemente a la guerra. Los nazis también abrazaron el concepto de Lebensraum, o espacio vital, argumentando que Alemania necesitaba expandirse hacia el este para asegurarse recursos y territorio para su creciente población. Los nazis rechazaron la democracia, el liberalismo y los derechos individuales en favor de un Estado totalitario dirigido por un único Führer todopoderoso. Glorificaban la violencia, el militarismo y la subordinación del individuo a la voluntad colectiva. La propaganda, la censura y el terror se utilizaron para reprimir la disidencia e imponer la conformidad. La retorcida ideología de los nazis, basada en el odio y la violencia, condujo finalmente a los horrores del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. El ascenso del partido nazi de un grupo marginal a una fuerza política dominante en las décadas de 1920 y 1930 fue un fenómeno complejo impulsado por una confluencia de factores. Este ascenso no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de eventos y estrategias cuidadosamente orquestadas. Si bien los nazis aprovecharon hábilmente la agitación económica y política de la República de Weimar,
Su éxito no puede atribuirse únicamente a las circunstancias externas. La crisis económica, con su alto desempleo y la hiperinflación, creó un terreno fértil para su mensaje radical. La capacidad del partido para movilizar el apoyo de las masas, especialmente de la clase media, fue crucial para su ascenso. La clase media, temerosa de la inestabilidad económica y social, vio en los nazis una promesa de restauración del orden y la prosperidad. Los nazis fueron maestros de la propaganda, utilizando eficazmente los mítines, las marchas y los medios de comunicación modernos para difundir su mensaje. La propaganda nazi no solo promovía sus ideas, sino que también demonizaba a sus enemigos, creando un sentido de urgencia y amenaza. Joseph Goebbels, jefe de propaganda del partido, desempeñó un papel clave en la formación de la opinión pública, presentando a Hitler como un salvador carismático y a los nazis como la única esperanza de salvación para Alemania. Su habilidad para manipular la información y las emociones del público fue fundamental. El mensaje del partido, por simplista y engañoso que fuera, caló en una población desesperada por un cambio. La promesa de un futuro mejor resonaba profundamente en aquellos que habían perdido la fe en las soluciones tradicionales. Los nazis también se beneficiaron de la debilidad y la fragmentación de sus oponentes políticos. La incapacidad de los partidos tradicionales para unirse contra la amenaza nazi facilitó su ascenso. El Partido Comunista, aunque ganaba apoyo entre la clase obrera, era visto como una amenaza radical por muchos alemanes. Su retórica revolucionaria asustaba a la clase media y a los conservadores. El Partido Socialdemócrata, el mayor partido de la izquierda, era percibido como ineficaz e incapaz de hacer frente a los problemas del país. Su enfoque moderado no lograba inspirar confianza en una época de crisis. Los nazis, por el contrario, proyectaban una imagen de fuerza y decisión, atrayendo a una población que anhelaba el orden y la estabilidad. Sus desfiles militares y discursos apasionados transmitían un mensaje de poder y control. El ala paramilitar del partido, las SA, desempeñó un papel crucial a la hora de intimidar a los oponentes y crear un clima de miedo. Su presencia en las calles era una constante amenaza para cualquiera que se opusiera a los nazis. La violencia de las SA y su disposición a recurrir a métodos extralegales desalentaban la oposición y contribuían al deterioro de las normas democráticas. La brutalidad de las SA fue un factor decisivo en la consolidación del poder nazi. El ascenso de los nazis al poder fue, por tanto, un proceso gradual, marcado tanto por el apoyo popular como por la sistemática socavación de las instituciones democráticas. La combinación de propaganda efectiva, violencia y la incapacidad de sus oponentes para unirse selló el destino de la República de Weimar.